Muy bien, gracias, María. Bueno, pues tenemos al subcomisario José Amedo. ¿Sigue siendo usted subcomisario, señor Amedo? No, por ¿Ya sentencia estamos expulsados. Usted está expulsado, ya dejó de ser subcomisario. Por supuesto. Bueno, José Amedo, como antes les adelantaba, acaba de publicar este libro, Cal Viva, en el que narra de forma descarnada, con detalles también nuevos, hasta ahora desconocidos, algunos de los atentados, o bastante de esos atentados cometidos por los GAL. El próximo día 15 de octubre, por cierto, se cumplen 30 años de la creación de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación. Una idea, entre otros, de un dirigente socialista vasco en su momento, Ricardo García Damborenea. Ricardo García Damborenea recuerda a Amedo en el libro que fue quien, después del secuestro de Segundo Marey, de una forma un poco chapucera, hizo el comunicado atribuyéndoselo a los GAL. Y también de la propia cúpula de Interior, de aquel gobierno de Felipe González. Una idea para intentar amedrentar a la banda terrorista ETA y obligarla a negociar a la baja. Por lo menos esa era la pretensión. Guerra sucia contra... del Estado, en este caso, guerra sucia del Estado contra la guerra sucia de una banda terrorista que en los años de plomo se cobraba prácticamente víctimas mortales todas las semanas. Eran unos días terribles, llevando mucho dolor a las familias de esas víctimas, pero también mucha inquietud al proceso político todavía no consolidado de la transición. Bueno, señor Amedo, usted fue condenado a 108 años de cárcel, si no recuerdo mal, ¿no? 108 años de cárcel, inicialmente en el año 91 y posteriormente en el 98, junto a Barrio Nuevo y Vera. Ellos fueron condenados a 10 años y yo a 9 y medio, me parece. 9 y medio. ¿Cuánto se ha cumplido en total, de toda la condena? En total, pues bueno, yo me dieron la condicional en el año 2000, desde el año 88, que ingresé en prisión, y la libertad absoluta en el año 2007. O sea que estamos hablando en entonces... 7 cárceles. ¿7 cárceles? ¿Cuántos años? Ninguno. Hablamos antes de 4.000 días, esos son, si no recuerdo mal, 9 o 10 años, no recuerdo ahora bien. Bueno, digamos, sin salir, 7 años. Y luego posteriormente durmiendo, otros hasta el 2000, hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Bueno, ¿cuándo y por qué decide usted tirar de la manta? Porque eso es la clave, en fin, de todo este asunto. No, en principio... implicando a la cúpula de Interior... En principio, aquí se ha dicho, en un principio, que era el que más sabía del pues tema... uno de los que más sabe, por lo menos, ¿no? El que más sabe es Felipe González a todo esto. Bueno, si empezamos ya por ahí... Es así. O sea que para usted es la X del legal, el que ¿es el señor decide, González? Es que no hay otra posibilidad. Antes no estaba hablando usted del tema Faisán, y una decisión de ese calado no la toma más que un político de un calado total, absoluto. ¿Cuándo decidió tirar la manta? Yo no decido tirar de la manta en ningún caso. En principio, se ha dicho muchas veces que yo decidí tirar de la manta. Yo estuve callado hasta que salí de prisión. Pero, como el señor González no lo había hecho ministro del Interior a un delincuente con toga, que era el señor Garzón, pues el señor Garzón, al no ser ministro, que era lo que le había prometido González para que no siguiese tirando del GAL, pues Garzón sale defraudado, sale humillado, y es cuando nosotros ya nos habían concedido el 3er grado y Garzón me llama, me amenaza, me coacciona a mí y a Domínguez. ¿Eso fue en el año 94, si no recuerdo mal? Eso fue a finales del año 94. 94. ¿Le amenaza? ¿Y cómo le amenaza? ¿Cómo le coacciona? Pues primero tiene unas reuniones previas con la mayor víctima que ha habido en este caso, en el tema del GAL, que ha sido Michel Domínguez Martínez, que no pintaba nada en esto y se tragó los 108 años de cárcel. Se le escogió simplemente porque había nacido en Francia, dominaba el francés perfectamente, lógicamente había nacido en Francia y vivido allí. Yo sabía el francés, hablaba el francés que se hablaba en el colegio, ¿no? Y para entablar determinadas conversaciones técnicas en el sur de Francia, el que yo controlaba desde el principio, pues hacía falta una persona con ese francés. Y por eso decidieron escoger a Domínguez. Y a partir de ahí él fue una víctima. Nos amenaza a ambos, el señor Garzón. El Garzón nos llama a su despacho. Primero había tenido unas conversaciones con Michel, clandestinas totalmente, sin fiscal delante. Domínguez viene y me dice pues lo que se está cuajando. Nosotros, el gobierno, en su momento nos deposita unas cuentas en Suiza. Las cuentas siempre se dijo que era para taparnos la boca, para callarnos. Lo que no sabe la gente es que cuando uno es funcionario de la seguridad del Estado asume unas funciones que están al margen de la ley, o lindando el margen de la ley, en caso de que caigan en el envite, pues pierde su empleo y pierde su profesión. Lógicamente,
el gobierno, pero no este, ni el anterior, ni el otro, todos. Era una táctica que existía desde siempre. Tratan de cubrirte con respecto, fundamentalmente pensando lo que vas a cobrar hasta que te jubiles. Y habían depositado una cantidad de dinero en Suiza. ¿Cuánto? Pues 100 millones para cada uno. De pesetas. De pesetas. Que era más o menos, hasta que te jubilases, lo que íbamos a ganar. Ni más ni menos. No estamos hablando de cantidades de 48 millones de euros, como ahora se manejan, y 100 millones de euros, o 50 millones de euros. Es decir, eso era, de momento, con todos los riesgos que implicaba el estar metido en ese aparato clandestino contra ETA, implicaba muerte, pérdida de profesión, implicaba prisión, implicaba muchas cosas. Eso era una minucia. Garzón extrajudicialmente llegó a conocer esas cuentas. A través de Conoció que a usted y a Michel Domínguez le habían depositado 100 millones de pesetas cada uno en Suiza. Cuando Garzón está herido, profundamente herido, porque no le dan la cartera de Interior, cuando Belloc se ríe de él, cuando Felipe González se ríe de él, sale enrejonado, como un toro enrejonado, y viene directamente a por nosotros. Y en su despacho yo grabé esas conversaciones. ¿Cómo las grabó? Pues como, lógicamente, nos citaron a determinadas de la tarde, que no había nadie en la audiencia, lo tenía todo preparado, entramos por el garaje, no pasamos por ningún dispositivo. O sea, que a usted no le citó para imputarle nada, sino quería una conversación con ustedes. No, clandestinamente. Clandestinamente. Totalmente sin que nadie supiese nada, por los garajes, en el coche de nuestro abogado, y directamente al ascensor a su despacho. No había nadie a salvo en la Audiencia Nacional. Entonces grabé, evidentemente. Me arriesgué a grabar. ¿Era un magnetofoncito que llevaba usted? Sí, era un pequeño dispositivo que había entonces, que lo conseguí fuera de España y era, digamos, técnicamente era de lo último que había, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a saludar. ¿Y usted tiene, por cierto, esa grabación todavía? Claro que tengo esa grabación. ¿Usted se la puede traer un día de estos? Que por lo menos escuchemos. Me la han pedido ya muchas veces, pero estoy esperando un momento oportuno para que de verdad, cuando pueda rematarle bien, pues sacarla. Yo le invito a que venga aquí y hagamos esa conversación. A ver si nos da la primera entrevista también con esa grabación. Es muy interesante. Y entonces... De hecho, en el primer libro que publiqué, él venía de Nueva York y le preguntaron, le acusaba de varios delitos. Y le preguntaron si se iba a querellar. Dijo que no. Que él entendía que me había metido, que habría decretado mi prisión y que no iba a proceder a interponer ninguna demanda contra mí. Bueno, el caso es que cuando estamos en su despacho, pues primero, pues buenas palabras, etcétera, qué tal nos encontrábamos, qué tal nos iba la vida, y ha entrado directamente al grano. Y empezó a decirnos que, lógicamente, que nosotros no nos habían indultado, cuando él, habría que recordar previamente que había tenido una conversación el día 21 de abril de 93, que se habló mucho de esa conversación, que le sacó de la cárcel a Domínguez de forma irregular del todo, porque nosotros no dependíamos de ella para nada, estábamos juzgados y sentenciados, dependíamos del juez de vigilancia, y le sacó. Y le preguntó, pues, además lo hicimos a posta. Dije, vete a hablar con Garzón, dile que no tiene nada que ver. A todo esto nosotros teníamos unas negociaciones con el gobierno para salir desde un principio. Digo, así tensamos la cuerda porque se va a entrar el gobierno, se va a poner nervioso el gobierno. ¿Y le van a echar a ustedes antes? Y no, se van a poner nerviosos, sí. Se van a poner nerviosos. ¿Y qué les dice el señor Garzón a cambio de que hablen? Pues nos dice que él sabe que tenemos unas cuentas en Suiza, se lo había, a cuenta de la investigación que se ha hecho sobre Roldán, un juez suizo que se llama Perrodén, en un congreso que tienen en su momento, le cuenta que ha localizado esas cuentas que nos corresponden a nosotros. Garzón nos dice que conoce esas cuentas. Yo digo, no hay ninguna documentación, no hay ningún movimiento judicial en ese sentido. Dice, pero ya lo habrá. Dice, están a nombre de vuestras mujeres, esta vez, si no colaboráis conmigo, nos han indultado, habéis pagado la cárcel que teníais que haber pagado, tenéis que colaborar conmigo. ¿Y quién le pedía? A este lado. Él estaba sentado ahí y dice, a este lado, o si te quedas a ese lado, ya sabes, otra vez, a la cárcel, pero esta vez con tu mujer. Y Domínguez, igual. ¿Y quién le pedía a usted, concretamente a Domínguez? Ir a por Felipe González, implicar al gobierno. Él sabía perfectamente que el gobierno estaba detrás, porque de hecho, él fue en su momento con una documentación, eso ha salido publicado, a Moncloa, con el tema de Marí, cuando él tenía unos datos que ya le había dado Domínguez en aquella conversación del 21 de abril, cuando él ya estaba de acuerdo con Bono y con Felipe González para entrar en política con el número 2 por Madrid. Sí, sí.
ella sabía, Mitchell le había apuntado una serie de datos. Y a Felipe González le dijo en Moncloa, el señor expediente de Mara, y le dijo, hay esto, ¿eh? Felipe González no le hizo caso. Felipe González se rió de él y nos situamos de nuevo en esas finales del 94, que hay que implicar al gobierno. Y que si no, ya sabemos. Digo, y entonces yo tengo ahí un diálogo con él. Me dice, bueno, pensar que soy un hijo de puta, se puede decir, ¿no? Bueno, utiliza unas palabras, siempre se ha dicho, como ha dicho Gómez de Año en algún libro que ha publicado, que era muy mal hablado y bastante inculto, por cierto, el señor Garzón. Entonces empezó a utilizar una serie de palabras que no quería, que vienen en el libro, ¿no? Que no quería jodernos, pero que si nos metía a la prisión con nuestras mujeres, yo le dije que me iba a ir a un juzgado, me dijo que fuese si tenía... Y dije, a ver si me iban a creer a mí, si me iban a creer a mí. Total, que hubo un debate ahí muy fuerte, muy elevado. Me dijo, mira, ¿no te gustaría vengarte de los que te han metido por los que has estado en la cárcel, que te dan las órdenes y ellos se han hecho ricos, se han robado, se han hinchado a robar, se han llevado a los fondos reservados? ¿No te gustaría vengarte de ellos? Dice, tienes que ponerte conmigo, si no se van a reír de nosotros toda su vida. Y si no lo haces ahora conmigo, digo, ya nos empezamos a tutear. Digo, pero es que tú estás resentido porque te han nombrado ministro. El año pasado nos mandaban mensajes de que no dijésemos ni mu. Él, a través de los abogados, cuando ya había pactado con Domínguez y cuando había pactado con Felipe González, entró en política. Dice, bueno, eso es algo pasado, estamos en otros tiempos. Dice, o te pones de mi lado, ya sabes, te hundo. Además, te voy a ir abriendo sumarios, todos los sumarios que hay en la Audiencia Nacional, te voy a ir decretando prisiones preventivas. A medida que te vayas soltando las alas, te suelta, yo te decreto prisión preventiva. Y hay un sumario en el que un mercenario te reconoció en su momento. Y hay 4 muertos en ese tema, que es el famoso... El del bar Montbar, ¿no? Dice, de Bayona. Y ahí te cazo, y ya vas a tener un problema grande. ¿Qué va a pasar con tu mujer? ¿Qué va a pasar con tu familia? En fin, una serie de amenazas vergonzantes. Bueno, en cualquier caso, usted dice que tiene grabado todo eso, señor Medo. Sí. ¿Y esa grabación en esos términos que nos está contando? ¿Y más cosas? Incluso peores. Yo le insisto que tiene que traernos esa grabación. Incluso, pero es que nadie conoce lo que era Garzón. Nadie le conoce a Garzón. Garzón era un delincuente, un mafioso, era Don Corleone con toga. Ahora ya no es juez, ya no le pueden papelar a usted de una forma directa, sí se puede querellar, ojo, todavía. Estaría encantado. Entonces, todavía se puede querellar. Entonces no se preocupe, que esas cintas se van a ir dentro de España y parte del extranjero. O sea, por eso lo hace usted. No, naturalmente, es una forma de protegerme, ¿no? Entre comillas, por eso está tan tranquilo. ¿No? Naturalmente. No, es que eso que usted cuenta es muy serio. Y me gustaría machacarlo, de verdad. Y muy grave, efectivamente. Me gustaría machacarlo. Por eso quiero que entre atrapo. Pero ¿no tiene usted la obligación ética y moral de revelar ya esas supuestas cintas en lugar de gestionarla con arreglo a un criterio o unos intereses que no juzgo, pero que parecen poco compatibles con el deseo de hacer justicia? ¿Va a comparar mi ética y mi moral con la de ese sinvergüenza? No, yo no la comparo, lo que digo. Entonces no hable usted de ética y moral cuando estamos hablando... ¿Cuál es su móvil para...? No gastes ese tipo de comparaciones que no, pero ¿cuál es su móvil para una cosa, además, un documento tan importante? Cada uno actúa no con los intereses. Ya. ¿No le parece a usted que cada uno actúa con los intereses? Supongo que también pues están los principios, ¿no? ¿Los principios? No, eso no cuenta en esta historia. Los principios, ¿de cuáles habla? ¿De los de Garzón, de los de Felipe González, de los de Vera, de los de Barrio Nuevo? No, de nosotros, desde luego. Los míos, mire, de verdad que tengo bastante más que todos ellos juntos. Lo he demostrado en el curso del tiempo. A ver, quería hacer una pregunta al señor Amedo. Sí, no, voy a seguir hablando con él también, pero quiero que también intervengáis nosotros. Sobre unas declaraciones muy impactantes que hizo Felipe González al diario El País hace unos años, cuando dijo, pude haber volado toda la cúpula de ETA, dije que no, dice... Y añadió, y no sé si hizo lo correcto. Son 2 preguntas, señora Amedo. Una, ¿usted cree que hizo lo correcto? Y segundo, ¿fue un calentón de boca de Felipe González o realmente el presidente tuvo a su disposición volar a toda la cúpula de ETA? Bueno, yo le digo una cosa, yo apunto en el libro cómo fue aquello. Yo tuve la información de esas reuniones a casa. Yo pasé esas reuniones de ese caserío en Idauzmendi, donde estaba, que era casi frontera con Navarra. Incluso hicieron mandar un furgón con geos
eso fue una ocurrencia de Julián San Cristóbal, de acuerdo con el ministro, mandar un furgón de geos y ametrallar a todos ahí dentro. Luego se pensó en posibles conflictos internacionales. A eso se refiere a Felipe Estaba en Francia, González. en la frontera con Sí, España, estaba en Francia. con Navarra. ¿En qué año estamos hablando? Cuando... Estamos hablando del año 84, me parece. 84. Que O sea, luego, de haber él luego sido- lo trasvasó. De haber sido, señor Almeida, hubiera sido un furgón que hubiera ametrallado a toda la cúpula de ETA. No, se pensó en varias posibilidades. Se pensó incluso en una avioneta, que creo que lo digo en el libro, en una avioneta, pues en tirar una serie de cargas explosivas sobre la casa, pero también se pensó que eso iba a ser muy arriesgado porque había casas en el casco urbano y tal. Eso lo pensaban políticamente. Que le voy a decir una cosa, en todo esto, que muchas veces se dice errores del GAL, errores del GAL, errores del GAL. Hay una cosa que nunca he dicho. Los responsables políticos... Bueno, primero tengo que aclarar una cosa. El GAL no se crea para acabar con ETA en Francia. No se crea para eso. Para acabar con ETA en el santuario francés que se llamaba entonces, no se crea para amedrentar a la banda, para negociar a la baja y para decirle a Francia, tiene usted un problema, Pero cuando llega Felipe- metiendo aquí a estos tíos. Exacto, eso sí. Primero cuando llega Felipe González, Sí. que ahí hay que vivir el momento, estar ubicado en la situación. Yo tengo que decir que yo ingreso en la policía en el año 78, cuando ETA empieza a matar. A mí la primera vez que me quiere matar es en el año 73, en el año 81, en el año 87 con un rifle con mira telescópica, que incluso viene personalmente Jesús Ternero, que hay unas dirigencias en la Audiencia Nacional, a hacerme el seguimiento. Y deciden asesinarme con un rifle con mira telescópica. Bueno, me quiere matar como 5 o 6 veces. En aquellos momentos, en aquellos años, cuando llega Felipe González al poder, un año y pico antes había habido un intento de golpe de Estado. Sí, 23F, La 81. moral de las fuerzas de seguridad del Estado estaba caída del todo, de las Fuerzas Armadas exactamente igual. Los atentados eran permanentes, constantes. Felipe González le explica todo eso a François Mitterrand. Me consta, reiteradamente. España no había entrado en el mercado común. Luchan, de verdad, contra esa situación de una forma permanente. Yo que conocía el santuario francés, que me lo había pateado, me lo ha pateado desde que se instaló allí ETA. Hay que tener en cuenta que yo de alguna forma había nacido en Bilbao y me había criado y estudiado con las primeras generaciones de ETA, ¿no? Es decir, que ni por acento ni por ubicación tenía los problemas que podían tener otros funcionarios del Estado. Aparte que nadie pasaba. Cuando se decide, después de que Francia no se presta a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado, con el gobierno español, cuando hay muertos constantemente y cuando todavía había sables levantados, es cuando toman esa decisión política. Es decir, vamos a creer el GAL para ver si Pero acabamos con estos. para acabar con el santuario francés y para obligar a Francia a que colaborase con España. España se estaba jugando mucho en lo que estaba sucediendo. Eran muertos constantes. Yo he enterrado a cantidad de compañeros. Y yo cuando iba muchas veces a los sanatorios, digo, mañana estoy yo ahí. Yo cada vez que me intentaban matar, me decían, márchate. Yo me quedaba voluntariamente. Digamos que no me causó ningún trauma ese tema. El secuestro, yo le voy a ir interrumpiendo, señor, y también los demás si quieren. El secuestro de Las y Zabala y posterior asesinato, muerte de estos dos. Sí, pero me deja que termine bueno, para exponernos... para ir avanzando. Cuando se decide actuar de esa manera contra los etarras en Francia, hay algo que no se ha dicho nunca. Había que sensibilizar a la ciudadanía de aquella zona, alternaba con los etarras en cantidad de locales, tanto en San Juan de Luz, en Endaya, en Biarritz, les daban cobertura, ahí se cobraba impuesto revolucionario, ahí se entraban a los comandos. Aquello era desmoralizante verlo. ¿Cómo iban a preguntar por el señor Ochilla, por el señor Robles, a distintos lugares, los empresarios que iban asustados? Los que iban a pagar el Exacto, chantaje. los que iban a pagar el impuesto. chantaje. Cuando se toma esa decisión se toma no para acabar con ETA. Y ahora viene una cosa muy importante. Había que sensibilizar a los ciudadanos que rodeaban a los etarras. Es decir, todos esos fallos que se dicen que ha habido, que se han situado como fallos, eran daños colaterales que a los responsables políticos del GAL le venían mejor que los atentados directos contra ETA. Para infundir miedo a la población francesa. Y que es decir, usted tiene un problema por acoger aquí a terroristas. Y que o sea, que se hacían a propósito. No se hacían a propósito, pero si sorprendía a algún etarra en un bar, pues siempre estaba rodeado de alguien. Y si alguien caía, era un daño colateral que surtía más efecto a los responsables políticos de cuando hablaban con Francia. Tenemos en cuenta que
que al final el GAL cumplió su objetivo, que era que Francia colaborase. De hecho, cuando llega al poder a principios del 86, Jacques Chirac lo primero que hace es negociar con Felipe González. Dice, acaba con esto que empezamos a colaborar con vosotros. Y de ahí vino la gran colaboración francesa. Bueno, yo le preguntaba antes, ¿el detonante es el Pero asesinato? ahora ya estamos ubicados en Sí, el detonante es principal es el asesinato del senador socialista Enrique Casas. Un hombre que se había distinguido por ser valiente a la hora de manifestarse contra ETA y contra el independentismo, nacionalismo vasco, más No, ya etcétera, había etcétera. contactos previos. El Cuando detonante, digo el detonante para formar el GAL, que ya Ricardo García Damborenea... Ya estaba formado el GAL. Estaba formado, pero vamos, que ahí es cuando empieza a actuar de una forma más... El tema Martín Barrios, ahí Sí. se fragua con... en el Capitán Martín Barrios, Sí. que fue asesinado. Exacto, que yo también lo conocía. Lo que sucede con Casas, ahí se fragua la gran venganza del poder socialista, que es cuando se decide, que lo cuento yo en el libro, matar a alguien, la venganza de alguien que eso sí se puede interpretar como un crimen de Estado, porque en definitiva era un líder político legal, que era Santiago Bruar. Y En el Hotel Ercilla y lo se se fragua ahí. Yo eso lo viví. Bruar fue en su consulta. Se fragua la idea de la venganza a través del asesinato de Enrique Casas. Sí, la pero lo venganza. matan en su consulta. Lo mataron en su consulta. En su consulta. En AMR Recalde número 12. Sí, sí, Bilbao. Sí, vale. No digo que se fragua la idea en el Hotel Ercilla. El día del asesinato de Enrique Casas. Pero el GAL, como... ¿Y ahí estaba Felipe González en esa reunión? Felipe González estuvo en el ahí estaba funeral, estaba Alfonso Guerra. ¿Y Estaba Alfonso- supo en ese momento también Alfonso Guerra de lo que se estaba Sí, fraguando? por supuesto. Ahí estaban Ricardo García Alfonso Guerra, Damborenea. vicepresidente del gobierno. Sí. Era vicepresidente del gobierno. ¿Quién estaba en esa que usted recuerde? Estaba Chiqui Venegas, estaba Ramón Jáuregui, yo estuve ahí también haciendo de puente con la jefatura, con Miguel Panchuelo, pues por la situación que estaba viviendo en ese momento y para comunicarles los dispositivos operativos que se estaban montando, ¿no? Estaba ¿Julián Ramón San Jáuregui. Cristóbal? Julián San Cristóbal acaban de nombrar el director de la Ciudad del Estado, ya estaba en Madrid, que estaba hablando permanentemente Damborenea con él. Y ahí se decide que hay que acabar con un dirigente de Con Santiago, de ETA, con Santiago Bruar. obligado o Pero personal. el GAL ya estaba funcionando en sí. Sí. Había que hacer una venganza política de decir, habéis venido a por nuestro líder, nosotros vamos a por el vuestro, que era Santiago Bruar. Y precisamente de todas las mentes pervertidas que tiene la izquierda Abertzale, de todas, esa precisamente era una de las más moderadas. Sí, se comentó en su día. Yo lo conocía ¿Quién lo personalmente. mata a Santiago Morcillo, Bruar, ¿no? Lo mata Luis Morcillo. Luis Morcillo. Y Rafael López de Caña, siguiendo instrucciones de un coronel de la Guardia Civil que se llama Rafael Massa, que las órdenes son dadas por Julián San Cristóbal, que a su vez Julián San Cristóbal tendrá que decir que se las dio a él. Julián San Cristóbal es el que ordena asesinar a un colaborador de los GAL porque cree que se va a ir de la lengua. Sí, ¿Lo revela usted en el libro? sí. ¿Quién es el colaborador? Pues era un tal Jean-Philippe Labat. Pero francés. en cualquier caso, yo tampoco quiero destripar aquí el libro. Sí, no, sí, ¿eh? es muy interesante. Yo voy a intentar que usted cuente lo suficiente para que sugiera el interés de la gente y lo lea, ¿no? Los espectadores. Sí, Le Cristina. comenta, según dice usted, el juez Garzón le pide que implique a Felipe González y que establezca la relación entre la cúpula del Partido Socialista y los GAL. Usted muchas veces ha hecho esa acusación, ha hablado de la X claramente y de quién era la X. ¿Tiene usted pruebas? ¿Qué pruebas aportaría de haber seguido las indicaciones de Garzón sobre esa vinculación? El hecho de que Felipe González organizaba todo esto. Primero le voy a decir una cosa. Hace un rato acabo de decir que Felipe González fue con el sumario de Marea a la Moncloa, a Felipe González, después de que habló con Michel Domínguez, y Michel Domínguez le aclaró una serie de cuestiones sin darle ninguna prueba. Cuando él ya sabía, es más, cuando habló con Michel Domínguez ese 21 de abril del 93, cuando él ya había acordado con Pepe Bueno y con Felipe González, ya habían tenido aquellas reuniones previas para decidir que iba como número 2 en la lista del PSOE y que iba a ser nombrado ministro del Interior. Con Michel Domínguez le dice, yo te voy a dar unos nombres. Y dice, no hace falta que me digas sí o no, solamente asientes con la cabeza. Ahí no estaba ni el fiscal ni nadie, estaba Michel Domínguez y Jorge Manrique, que era el abogado. Cuando Michel Domínguez le dio una serie de pistas, Garzón reforzó su situación y en un momento dado a Felipe González le plantea lo que hay sobre el tema Marey. Garzón podía ser muchas cosas, pero imbécil no era. Sabía perfectamente quién estaba detrás de todo eso, lo sabía perfectamente.
Bueno, usted dice que no quiere dar muchas pistas, pero ¿quién fue el destacado miembro de los GAL que mantuvo una relación amorosa con la terrorista más acreditada del momento, apodada la Tigresa? Eso es una... Eso También lo desvela. Es un romance, Sí. digamos, impensable. Es un tipo que ¿no? se infiltra en ETA, hasta el extremo de No es que se infiltre en ETA, es que era un elemento básico en el desarrollo de la lucha clandestina contra ETA, GAL, contra ETA. Pero ni él sabía que ella estaba empezando a formarse como pistolera en el sur de Francia. De ahí el encuentro que tiene en un bar después de conocerla en una discoteca en San Sebastián. Y ella estaba empezando a formarse antes de formar parte del Comando Oker, justo en el año 84, cuando empieza ya a actuar y mata casualmente a una persona que se había dicho que trabajaba para el local, que era Josep Cuchó. Y es cuando se conocen, ambos sin saber a qué se dedica cada uno, y mantienen ese romance impensable. Era López Riaño, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? Idoia López Riaño, alias la Tigresa. Por cierto, una mujer espectacular. Cosa rarísima en el entorno, que son todas horrorosas, en el entorno del mundo Berchale. La verdad es que no tiene... De luego, fotogénica lo es, a tenor de las fotos. La verdad es que no tiene genética, la verdad es que no tiene genética vasca, ¿eh? Su genética es castellana. Le van a llamar a usted homófobo. Digo, perdón, en este caso... Vascófono. Vascófono, perdón. Mi mujer es vasca, ¿eh? Mi mujer es vasca. ¿Y usted también se considera vasco? Yo, Pero claro, decir eso... prácticamente. Yo confieso que me siento algo desbordado al oír hablar con tanta rotundidad, frialdad o naturalidad de cosas, claro, que le dejan a uno muy impactado, ¿no? O sea, que forman parte crímenes de Estado, país. crímenes en general, en fin, todas estas cosas. Entonces, una pregunta que es casi más que de actualidad, también, o metafísica o moral. En su caso, ¿usted siente algún tipo de arrepentimiento o lo que siente es rencor por una cosa que sigue defendiendo, pero que se siente abandonado por quienes supuestamente le atrajeron a ese sitio? Abandonado, desde luego que lo dejaron a mí, a todos en general. Los políticos sabemos cómo son, los políticos que hacen estas cosas. Los políticos querían que fuésemos nosotros el referente. ¿Eso es moral? ¿Ético? ¿Usted habla de moral y de ética? ¿Usted a quién defiende? No, yo pregunto nada más. Esos, ¿sabe cómo se llaman? Eso se llaman mafiosos. Esos políticos son mafiosos. Esos son unos canallas, son unos traidores, y encima unos cobardes, porque se esconden. No, si lo que le preguntaba es... Esa es ética. Si usted se Y arrepiente esos de... dirigen los países. Tantos años esos dirigen después, un país. si Pues si usted quiere defender a algún político, yo no, que no, de sobre verdad. todo alguno No de es- estos, no, yo no estoy piensa que defendiendo son a nadie. mafiosos, e inmorales. Le estoy Lo que está preguntando Antonio. lo que le Y por otra parte le voy a decir si una usted cosa. se arrepiente de haberse comido el marrón. Yo me arrepiento de haber comido el ramón. Yo no me puedo arrepentir de nada, porque arrepentirse de nada es algo utópico. Arrepentirte. ¿Por qué te vas a arrepentir si ya es imposible arrepentirte? Eso es utópico. ¿Pero usted lo volvería a hacer? Pero eso también es utópico. No, pero uno se no puede plantea esas decir ni cosas que en sí la ni vida. que no. Quiero decir, usted puede decir, no, me parece Mire, tan lo- adecuado lo- lo que hice en un lo- momento en que caía todos los días gente en los años 80, Primero voy a decir una que cosa. lo volvería a hacer. O por el contrario, Me podría después preguntar- ha habido tanta hipocresía por parte de quienes lo ordenaron que no lo volvería a hacer y a comerme el marrón. Eso por supuesto. Pero le voy a decir una cosa. Ya le he dicho que yo muchas veces, cuando iba a los tanatorios y cuando iba al depósito de cadáveres, veía ahí a mis compañeros. A mí me han querido matar 5 o 6 veces. Si me han querido matar, y yo he tenido la posibilidad de vengarme, le garantizo que lo he hecho con todo el placer del mundo. Porque a mí no me defendía nadie. Yo me defendía y defendía a otras muchas personas. En cualquier caso, una persona que ha estado amenazada, que ha estado perseguida y que me he salvado en todas las ocasiones por un tris. Usted me va a decir a mí si yo tengo pena porque le pase eso a la etarra o si me gustaba o no me gustaba. Creo que no hay que ni preguntarlo. ¿Y la gente que murió de forma inocente? Señor Amido, porque hubo gente que era, cuando digo inocente, que no eran necesariamente... Totalmente lamentable. El secuestro de Segundo Marey, que tampoco tenía nada que ver con Bueno, Segundo Marey le voy a decir una cosa. Ahí hay mucha farándula. ¿Sí? Segundo Marey trabajaba en Socoa. Socoa, 3 años más tarde, secuestrar a Segundo Marey, 2 años más tarde. ¿Se acuerda con unos dispositivos que se vendió a ETA, con unos lanzagranadas que llevaban unos chips? Resulta que allí apareció el mayor zulo de ETA y un arsenal tremendo en Socoa. Marey trabajaba allí.
Paco. ¿Qué se hizo mal? Es decir, usted, ya sé que volver hacia atrás, ¿qué es lo que usted hubiera hecho distinto, ¿no? Además, usted es un policía, es decir, que es una persona con cualificación, pues se ha llegado, ya sé, se va a ofender, pero no lejos de mi intención, ¿no? Que hay quien ha llegado a decir, se tenían que haber utilizado militares como se hizo en el Reino Unido, ¿no? Que quizás... ¿Qué es lo que falló? No, hay una frase ahí, y yo incido en lo que cuenta. Contaba una frase, yo creo que es anterior a la creación de los GAL. Cuando empezaba, yo no sé si es el embrión de los GAL en el batallón vasco español. No sé, son temas diferentes. Y entonces el ministro Pío Cabanillas, estamos hablando de el comienzo de la transición. Y Pío Cabanillas se le atribuye una frase como decía, claro, en estas cosas de trabajar contra el terrorismo de esta forma, sucia, dice, no sabemos ir de fulanas, nos pillan siempre. Decía de España. Sí. ¿Usted conocía esa frase? Pues no la conocía, no la había. Eso se le atribuye a Pío Cabanillas. Se hace todo tal mal que al final te pillan. Y si fue útil, a mí hay dos cosas que le plantearía, ¿no? Una, visto desde la perspectiva del tiempo. Una, ¿qué se hizo mal? Si se hizo algo mal, ¿no? Es decir, en el tema, hombre, pues matar gente está dentro de lo que éticamente es cuestionable. Ojalá que no se tuviera que volver a hacer nunca, que no hubiera existido, que nunca hubiera existido ETA. Es cuestionable. No, es cuestionable, claro que no es aceptable, vamos. Creo que no hay ninguna cuestión. Ojalá que no hubiera existido nunca ETA. Paco, es que yo sinceramente lo que no acabo de entender, y por eso ni siquiera quiero hacer ninguna pregunta, es porque hace pocos minutos nos estamos lanzando las manos a la cabeza por el asunto Otegi y ahora estamos promocionando el libro de un señor que ha participado en los asesinatos de 6 personas, que viene a promocionar un libro que 27. Se llama Cal Viva y que además dice que no se arrepiente. Yo no tengo nada que preguntar, solamente manifestar mi indignación ante lo que estamos haciendo aquí y ante que la misma cadena que con toda la razón del mundo muestra su indignación ante la tolerancia con determinados asesinos, luego esté presentando un libro de un señor que dice que no se arrepiente de haber participado en un grupo terrorista. Yo no tengo nada que decir ni que hablar, pero la próxima vez me gustaría que antes Juan, se nos dijera quién va a venir para que no decida incluso la libertad para levantarte y marcharte. Que tienes perfectamente la libertad para marcharte. Queremos que esto forma parte de la historia de España. La historia más negra de España. Por cierto, impulsada por un gobierno de tu partido. Querido Juan. Perfecto. Yo no voy a entrar a ningún debate. Presidido por Felipe González. No voy a entrar a con un ministro como don José Barrero, con un secretario de Estado como el señor y no voy a hablar más. Y estamos hablando de un periodo negro de la historia de España, coincidiendo con un periodo terrible de ETA. Y haciendo una entrevista a una persona que dice que, bueno, le parece bien haber participado en el asesinato de personas. Me parece intolerable. Me perdona usted, yo no... No, perdono, pero no, de verdad, es que no quiero mantener ningún diálogo. Puedo hablar con usted, pero usted me puede escuchar, ¿no? Yo no me cabe más remedio, efectivamente. Primero, yo no he dicho si me alegro o no me alegro. He dicho que yo he sido en 5 ocasiones he intentado matarme a mí. Desde luego, si usted que es un hombre joven todavía, usted si tiene esa ética y esa moral, y habla usted de mí en esos términos, pues mire, con su ética y su moral, mañana va usted y rompe el partido porque Rubalcaba está metido también en esto, ¿eh? Que lo demuestro ahí. No voy a discutir. Rompa su partido, su carnet del partido y váyase del Partido Socialista. Que el Partido Socialista fue el que mandó a hacer esto, yo no lo inventé. Fue su partido. Sus dirigentes, algunos están todavía en el poder, y es Rubalcaba. No voy a discutir con Rubalcaba está metido en esto hasta aquí. Por lo tanto, usted no ande con asesinos, o los que han mandado a asesinar, que es su partido, los que han mandado a asesinar. No voy a discutir con usted, lo siento. Su partido está en la cueva de asesinos. Bueno, vamos a ver. Juan, ¿no? insisto, esto forma parte de la historia de Sí, y Otegi también. Este señor ha pasado por la cárcel. Sí. Y Rubalcaba. Pero este señor ha cumplido ya en la cárcel. Sí, y no se arrepiente. ¿Quién ha dicho que no me arrepiento? No sé. Hace pocos minutos le he dicho no me arrepiento. No, perdón un momento. Yo estoy sordo, pero no, pues que a mí me han querido matar, ¿eh? Yo no es que diga que no me arrepiento. Digo que ojalá que no se volviera a repetir eso, que tengamos todo en memoria para que no se vuelva a repetir y que no haya dirigentes políticos de partidos como el suyo, que son los que crean esto, que ellos son los que han mandado a asesinar su partido. Que no voy a entrar en ningún debate. Entérese. De verdad. Y además no diga usted que no, porque si no sería un imbécil. No, primero no me llame imbécil, segundo yo no voy a entrar en debates con usted. Yo le digo al director del programa que a mí me parece una indignidad lo que estamos haciendo en este momento. Querido Juan Segovia, la línea editorial de este programa no la vas a poner tú. Eso te lo puedo asegurar. La pones tú. Yo te digo una cosa, si tú estás en desacuerdo con lo que está diciendo el señor Amedo o lo que estamos hoy contando o abordando a propósito de este libro, de verdad, tú te puedes levantar, eres muy libre y luego te incorporas otra vez.
que eres libre para hacerlo. Si no estás de acuerdo, si te sientes a disgusto, porque te parece muy mal que haya venido alguien pues si me da, que ha pasado por la me da la opción, yo prefiero no estar compartiendo esta mesa en esta situación, vuelvo cuando se acabe o no lo hago. Si no, y luego vuelves cuando quieras. O sea, no vaya usted mañana al partido, que no puede estar a mí desde el punto de compartiendo. vista periodístico, como, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 colegas. Desde el punto de vista periodístico, alguien cuestiona que este señor, que va a ser, que es la primera entrevista que le están haciendo a propósito de este libro, que le va a entrevistar Carlos Herrera el martes, que va a ir a... ¿Cuántas entrevistas tiene usted? Pues ya no sé, un montón de ellas. Bueno, es que esto o sea, es parte pero vamos a ver, crucial es de que, nuestra pero historia, Juan, de verdad, me indigna de verdad tu actitud, personalmente sí. A mí me molesta tu actitud. A mí me indigna la doble vara de medir. A mí me indigna que nos estemos indignando porque alguien pida, porque es parte de la historia, la opinión de Otegi en un proceso de lo que estoy en contra, y acto seguido traiga a un señor que ha participado en otro grupo terrorista y le promocione un libro y le haga una entrevista. Organizado por su partido. Me parece Organizado por su partido. indigno, y por tanto, como estoy en desacuerdo con lo vamos primero, a ver, tú vas a comparar la guerra sucia organizada desde el Estado, desde el Estado con los terroristas de Estado, ¿pero qué? No, mire usted, no es lo mismo, ¿no? Pues no se lo parece a usted. Desde la legalidad, con un gobierno democrático. La legalidad, pues sí, desde la legalidad legitimada de un gobierno democrático que pone en marcha un grupo terrorista como GAL. Mira, yo no voy a discutir pero a ver si aclaras lo que acabo de decir, la legalidad del GAL. No, la legalidad de un gobierno democrático legítimamente elegido en las urnas para montar un grupo terrorista e intentar acabar. Eso tenía legalidad. No. Eso es insostenible. Estoy diciendo que es insostenible. Pues ya se lo estoy diciendo. Pero lo hace el Partido Socialista y el señor González. Lo haga quien lo haga, quien lo haga, es ilegal. ¿Y va a comparar eso con ETA? Pero bueno, vamos a ver. ¿A ti qué te molesta? ¿Que fuera Felipe González y el Partido Socialista el que estuviera detrás de esta merdé? Pero yo, ¿qué he dicho de Felipe González? Bueno, pues es que si te molesta eso, pues entonces no hablamos del GAL. Bueno, pues yo creo que he explicado. Si quieres hablo del Faisán. Creo que he explicado perfectamente lo que me molesta y creo que es bastante evidente y bastante fácil de entender. Oye, no vamos a discutir tú y yo, Juan. No, ni mucho menos. Mis palabras están. Yo, desde luego. A ver, ¿quién quería tomar la palabra? Decir, es un debate interesante, ¿no? Porque, claro, primero hay que recordar el contexto que fue, ¿no? A mí he de decirle que no me parece bien. Y creo que a usted tampoco le parecerá bien con el tiempo lo que tuvo que hacer. Pero a mí lo que me parece terrible es la hipocresía de los políticos, ¿no? Es decir, yo llego a ser Felipe González y yo salgo y hago lo de Margaret Thatcher. Sí, he sido yo he dado la orden. Habré acertado, me habré equivocado, pero yo he dado la orden. Yo lo que no permitiría como político, que he sido tiempo breve, pero lo he sido, en que otro asuma las responsabilidades. Usted era un subcomisario que quizás se equivocó haciéndolo, o no. Yo no entro porque también hay que entender, y no lo justifico, que quede antes que os echéis encima, el contexto de un muerto cada día, 2 muertos cada día, y la tentación de decir, vamos a ir como hizo Gran Bretaña, de matar a los terroristas directamente. Es decir, que es un terreno muy complicado, muy duro, muy difícil, ¿no? Pero que se abre un debate ético complicado, y yo considero que está muy bien que usted esté aquí. Es decir, usted será creyente seguro como yo. Por supuesto. Pues las cosas que ha hecho mal pedirá perdón, y las que ha hecho bien pues estará contento, ¿no? Vamos a ver, y es periodísticamente de lo más interesante hacer esta entrevista, lo más interesante. Y sobre todo que los políticos asuman la responsabilidad. Pero si estamos contando que yo recibí una parte órdenes de la del historia gobierno. de España. Yo recibí órdenes de un gobierno. Yo no fui por ni ninguno de los que participaron en el tal recibieron órdenes de un gobierno. Acatamos órdenes de un gobierno, como dice usted, elegido democráticamente, y al cual pertenece ese señor, que si tiene tanta ética, tanta moral, lo primero que tiene que hacer es renegar de su partido, porque un dirigente que se llama el señor Pérez Rubalcaba, que le mando yo un burofax diciéndole quién ha matado a Bruguar, y todavía no ha levantado el dedo, el burofax está ahí, que se le mandó a Ferran número 7, y encubre el tema. Ese señor le manda a usted. Dígaselo mañana. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista periodístico, claro, hay que entrevistar hasta el diablo, eso no es cuestionable. A lo mejor al diablo no. No podemos llegar a los extremos. No, y además no tengo ningún interés. Lo que quiere decir que no es una polémica al respecto, claro que hay que entrevistar a la señora Pero hombre, cuestionar la línea editorial de un creo que también Juan tiene todo el derecho a las dos cosas. Si son derechos compatibles, ¿no? Yo también le hubiese hecho la entrevista al señor Amedo y por eso participo en ella. Hombre, por favor. Y creo que también Juan tiene todo el derecho del mundo a sentirse incómodo y hacer lo que considere. Y además esto no es el Parlamento, no es mi crítica, la Asamblea de Madrid. No mi crítica, mi pregunta. La única cosa o lo que más me hace dudar de usted es vuelvo al principio, la gestión de la información, la dosificación de la información. Es decir, yo entendería perfectamente el mensaje de los años duros, los años de plomo, todo el día moría alguien. Lo que hicimos, lo hicimos en nombre de un Estado que nos lo encargaba. Creíamos que, de hecho, estábamos cumpliendo con nuestra obligación de defender a la ciudadanía. Sí,
una vez que todo eso salta... Déjeme que termine, señor Amedo. Una vez que eso ocurre y sale a la luz pública, ustedes desde el minuto 1 tienen el discurso que tienen ahora. A mí lo único que me hace sospechar, más allá de que no hace falta que condenen los crímenes, sean de quienes sean, que creo que eso, en fin, ofende a cualquier persona, lo que me hace dudar de usted básicamente es que le veo espaciando siempre, dosificando y gestionando la información con arreglo a un interés, que no sé si es económico, es personal, es de venganza, pero que en cualquiera de los casos le convierte en un testimonio, no sé cómo se diría en el ámbito policial, pero desde luego que contaminado. Es decir, ¿cuál es su intención ahora? ¿Vengarse? Sí, contaminado... ¿O es hacer caja? No, ni mucho menos. Con un libro ya sabe usted que se hace poca caja, esto... Se hace mucha caja. No, más bien poca hoy. Depende. Más bien poca. Siendo vela histórica, a lo mejor. Mucha caja, os lo digo yo. Tú quizás sí, pero a la derecha Este libro surge como consecuencia de... No porque yo haya pensado en hacerlo ahora o hacerlo después, vamos a decir, yo incluso ya tengo algún otro prácticamente hecho, pero en principio porque creo que la historia pues, se debe de contar en algún momento. Y sabe usted que hay momentos en que si cuentas, en este país contar la verdad es casi como contarla en la época de Franco. Si cuentas la verdad, los políticos están conchados con los jueces con los políticos, en fin, todavía no hay separación de poderes, esto todavía no es un Estado democrático, esto es un Estado todavía sin formar, lo sabemos todos, lo sabemos todos perfectamente. Con lo cual, cada uno tiene que protegerse, Aquí te corta la cabeza por menos de nada. ¿Qué cree usted? ¿Que no voy a tener yo represalias a cuenta de este libro? ¿Usted tiene relación con alguien de los que aparece en este libro? ¿De la antigua cúpula de Interior y de gente... ¿Tiene usted relación con alguien? ¿Con Vera, por ejemplo, tiene usted relación? No, ¿Con Rafael Vera? Mire, ¿San Cristóbal? Creo que... No sé si, por cierto, yo algunos no sé si han fallecido y lo siento. No, ninguno. Sí, por eso, ninguno. No, Vera seguro. San Cristóbal no sé de su vida. Ninguno. ¿No tiene relación con nadie? No, ¿y tampoco tiene relación con nadie? Lógicamente, ¿cómo vas a tener relación con alguien que ha participado en esto y que van... Pues, señor, los políticos siempre quieren el lastre que se lo llevan los demás. Quieren seguir siendo impolutos. El señor Vera le veo alguna vez en alguna entrevista. Yo hace este verano. Y cuando estaba hablando, yo le mandé una serie de mensajes de lo más cariñoso del mundo. Los tengo aquí, los podría enseñar. Cuando diciendo que él acabó con el GAL. Y yo le digo, ¿se puede decir tacos? Como le ponía en el digo, hijo de puta. Tú eras el que mandó uno de los que mandaron a matar. Así le mandaba al plató yo. Tú, de su partido. De su partido. Y van de impolutos, de señores que tienen grandes haciendas, de su trabajo, porque son ustedes, los políticos, son muy honestos, sobre todo los que han estado en Interior en la época. ¿Por qué dice usted que le puede traer problemas alguna de las cosas que cuenta en el libro? ¿Fundamentalmente a qué se refiere? Mire, toda la antigua maquinaria de Interior siempre tiene todavía por ahí a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que han ocupado cargos, que te pueden... que vienen a hacerte sugerencias y que te pueden hacer cosas alegres, pero al revés, claro. Eso es así. Una curiosidad tonta. ¿Usted ahora, aparte de escribir, a qué se dedica? ¿Está ya jubilado? Perdón por la pregunta, pues pensaba que usted quedó fuera de la carrera policial. Sí, su vida. No todos los que fueron juzgados, Galindo, todos, etcétera, todos. Yo me he dedicado desde entonces porque hay otra cosa. Cuando nosotros permanecimos callados hasta que Garzón nos obligó, pero si tú has estado callado, lo lógico es que esos valientes, esos honestos políticos te estén esperando a la salida, que has estado callado y les has estado protegiendo y asumiendo sus responsabilidades, que te busquen una vía de salida, que te busquen un trabajo. Nadie quiso saber nada. Todavía recuerdo, en el abril de 2011, durante el juicio que se hizo en la Audiencia Nacional a Planchuelo, por este mismo tema, estaba San Cristóbal, estaba Damborenea, estaba Paco Álvarez. Michel Domínguez despidió trabajo. Dijeron muy buenas palabras. Nada. No quieren saber nada. Son unos cobardes y unos sinvergüenzas. ¿Y usted a qué se ha dedicado? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta más? Preguntábamos al señor Amedo de qué vivía. De intermediación inmobiliaria.
intermediación O sea, usted inmobiliaria. después de la cárcel no se ha jubilado, ha tenido que ponerse a trabajar. Hombre, claro, por supuesto. No me queda más remedio. Yo, se han hablado cantidad de cosas. Yo todavía, yo el otro día se lo decía a mi ¿Y los 100 mujer. millones? ¿Qué pasó con ellos? Todos embargados. Todos embargados. Todos embargados. Eso los habrán repatriado, me imagino. Sí, no están en las arcas del Estado. Que si eran fondos reservados, si eso salió de los fondos por reservados. supuesto. Nosotros, yo con 67 años todavía no, en mi vida he tenido una sola propiedad. En mi vida. Toda mi vida he estado en el servicio de información, luchando contra ETA fundamentalmente, y luego ya cuando vino esto, pues eso, de juicio en juicio, de cárcel en cárcel, en fin. Y una he tenido una vida muy rápida. extraordinaria. Rápidamente, por favor, que vamos a su reflexión. Claro, Calviva remite muy al caso Lasa Zabala. Al caso Lasa y Zabala. De ese caso en concreto, de aquellas dos víctimas, usted, ¿qué reflexión, pasados tantos años, hace? Yo ya le he dicho que lo mejor que, haciendo todo este tipo de reflexiones, lo mejor que hubiera podido pasar. Y por supuesto que tengamos memoria de todas las críticas y de todas las cuestiones éticas y morales de las que estamos hablando. Que esto que no se vuelva a repetir jamás, eso es evidente. Porque esto no es agradable para nadie. Como decía usted, yo sí soy creyente. No es agradable para nadie. Aquello, pues casi prefiero no calificarlo. Indudablemente fue un tema, yo no lo hubiera hecho. Simplemente. Yo de toda la entrevista con lo que me he quedado, aparte de los rifirrafes que ha habido, es de la frase del señor Amedo, el GAL fue creado para provocar la reacción francesa y ese objetivo tuvo cumplido. Éxito completo. Total. ¿Usted siente que ha hecho desde ese punto de vista un servicio a España, de la misma forma que lo puede sentir el señor Maruenda? Pues la verdad es que de momento hay una cosa. Como es jefe de gabinete de Rajoy. De momento hay una cosa. Al margen de los cuestionamientos éticos, morales y del tipo que se quiera hacer. Todo aquel aparato que se montó allí, lo que está claro es que primero estuvieron años sin cobrar el impuesto revolucionario. Es decir, a no cobrar el impuesto revolucionario tenían dificultades para financiar su infraestructura. Los comandos no se podían entrenar con la libertad que se entrenaban antes. Garantizo de alguna forma que en muchos casos se salvaron vidas. Por toda esa obstrucción que se les puso, se tenían que esconder, no se podían mover con libertad. Bueno, responde usted con muchas vueltas, salvaron. pero dedujo que sí, que siente usted que Por supuesto. que ha hecho un servicio a España. Pero eso se podía hacer, supongo, desde la propia policía, sin necesidad, ¿no?, de crear grupos. No, pero es que la policía no creó ¿podía nada. pasar? Lo creó un gobierno. Que quede claro. Un gobierno con el acuerdo o informado Fraga y Barne e informado el rey. O sea, un tema de Estado de esas características no la hace un político de medio pelo. O sea que el rey también estaba al corriente. de Mi todo. libro termina con el rey. Esto recibió el amparo, digamos, Cuidado, que no lo digo yo, ideológico. Hay un Aunque libro, Manuela dice que no, hay pero un libro muy sí. bueno de Miguel Ángel de la Cruz, que se titula Baltasar Garzón, juez, no me acuerdo cómo se titula exactamente, en el cual dice que delante de Gómez de Año, en una comida, Garzón dice que le ha llamado el rey, cuando está investigando el GAL, que le ha llamado el rey para decir que no siga investigando, que es un tema de Estado. Nadie se ha querellado ni nadie lo ha desmentido. ¿Sabe usted, señor Amedo, que a mí no me ha hecho falta que usted venga aquí a decir que González es el señor X, porque el señor X, o González se proclamó el señor X desde el momento en que dijo públicamente, que lo publicaron todos los periódicos, la democracia se defiende en los salones y en las cloacas. Y no se olvide Desde ese momento proclamó a España entera, yo soy el señor X. Y no se olvide una cosa, a un compañero suyo, Martín Prieto, en Hotel Ercilla, escrito por Martín Prieto durante muchas ocasiones, en Hotel Ercilla, a finales del 82, le dice, ¿qué te parece si empezamos a matarlos? Eso está escrito, está en la hemeroteca. ¿Eso se lo Felipe dijo González se lo dice a Martín Prieto? Y al terminar una rueda de prensa delante de varios periodistas, al señor Pedro J. Ramírez, cuando le estaba increpando, le dijo, nosotros dejaremos de matarlos a ellos cuando ellos dejen de matarnos a nosotros. También está escrito. Y eso, su partido. Y el señor Rubalcaba, implicado en el GAL. Bueno, señor Amedo, estaba hablando con línea interna porque tenemos que ir a publicidad ya. Le agradezco su presencia en el programa. Encantado de estar con ustedes. Y bueno, pues veremos a ver qué repercusión tiene su libro. Vamos a seguir con especial atención y detenimiento. Calviva, José Amedo, un relato estremecedor, la verdad definitiva desde las entrañas de los GAL. Gracias y buenas noches. A ustedes. Bueno.